pronunciando en el discurso de la Unión en el Congreso de los Estados Unidos, muy fuerte contra Putin, hablando de debilitar la moneda rusa, el rublo, y vamos a estar atentos a lo que pase por allá, en Washington, D.C. Comenzamos las entrevistas. Habíamos anunciado, y está ya con nosotros, Gabriela Jiménez, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Gabriela, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto de saludarte y por tu intermedio también a todo el país. Atenta a las preguntas. Bueno, nosotros en primer lugar, y lo hemos dicho públicamente, apenas nos enteramos, lamentamos mucho su salida. Creo que usted, además de ser una muy ejemplar comunicadora, pues ha cumplido un trabajo notable en un momento en el cual la salud pública estuvo a prueba y vaya que se consiguieron cosas importantes como inmunizar con 2 dosis a casi el 90% de la población, y estábamos como país tratando de completar la brecha de la tercera dosis y pasa esto. Usted cuando renuncia escribe una carta muy dura y señala básicamente que no hay recursos, no son convocados a reuniones, no hay coordinaciones, el equipo no tiene contrato activo, débiles acciones de promoción de la salud, etcétera, 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 además de hablar de intrusismo. ¿El señor Condori es el responsable de todo esto? Mire, nosotros somos un equipo técnico que siempre se ha caracterizado en lo largo de la historia y el trabajo no solo de las inmunizaciones, sino de todas las acciones sanitarias antes de la pandemia y obviamente con mucho más énfasis durante la pandemia. Entonces, entre los últimos meses del año pasado, organizados para prepararnos ante una potencial tercera ola que amenazaba ser muy fuerte y muy potente, no solamente por la alta carga de mortalidad anunciada, sino también por la incidencia de casos esperada. En ese sentido es que era estrictamente necesario tener una organización estructural funcionando, donde haya una característica fundamental que es el elemento técnico, que definitivamente lo hemos visto deteriorado en las últimas semanas y que definitivamente eso, como pronunciamos en nuestro documento, pone en riesgo y ponía en riesgo las actividades de la estrategia de inmunizaciones, siendo esta la principal medida de protección específica contra la COVID, ¿no? Pero le preguntaba si básicamente aquí lo que vemos desde fuera es que el MINSA implosiona después de la llegada de Condori. ¿Es así? En realidad hay desorden, no estamos teniendo reuniones orgánicas donde pueda revisarse la parte técnica epidemiológica y desde el punto de vista del trabajo específicamente de la Dirección de Inmunizaciones, pues nosotros dejamos de ser tomados en cuenta desde la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la oficina del viceministro prácticamente con escasas o nulas convocatorias, y asumimos pues que esto pues tiene que ver también con la directriz de toda la jerarquía orgánica que tiene que ver con el Ministerio de Salud. ¿Qué pensó usted cuando llegó Condori al ministerio? Nosotros fuimos muy claros como salubristas públicos y en mi condición de epidemióloga. Hicimos un análisis concienzudo de la situación. Además vimos que había una serie de renuncias, empezando incluso de nuestro viceministro de Salud Pública, y tomamos la fuerte decisión de convocar a todo el país, a todos nuestros equipos nacionales, convocamos a las autoridades, a los gobernadores regionales, a los directores regionales, a seguir sumándose a esta actividad importante sanitaria, como es las actividades de contención, las actividades de vacunación. Llamamos a la calma, seguimos trabajando, seguimos organizándonos y esperamos pues que justamente ser tomados en cuenta en todas las actividades programáticas, sobre todo en relación a las necesidades de orden logístico y por ello es que ustedes pudieron evidenciar un video en el cual nosotros llamábamos a esta respuesta sanitaria y que definitivamente cambió en los siguientes días por las condiciones en las que nos hemos visto envueltos en el trabajo, ¿no? Pero se quedó, entiendo, el señor Rosell. Él renunció, pero se quedó. No tenemos muy claro si usted sabe algo respecto al señor Rosell, porque, digamos, es el último
en la alta dirección, digamos, o en funcionarios de primera línea que se había quedado del equipo anterior. Sí, digamos que los dos viceministros en realidad están en funciones y dentro de la línea orgánica que tiene que ver con la Dirección de Intervenciones Estratégicas, pues el viceministro Rosell se encuentra desarrollando sus operaciones, sus actividades. Sin embargo, entendemos que también seguramente el viceministro tiene algunas limitaciones de orden estructural y funcional que le han impedido convocar y desarrollar las actividades que debería, ¿no? Nosotros en la última conversación que hemos tenido con el viceministro justamente le recalcamos nuestra preocupación por esa carencia de coordinación y justamente él también ha reconocido algunas dificultades de orden interno que definitivamente por un tema ético no los puedo manifestar abiertamente, es cuestión de que el viceministro también en su momento las exprese. Lo que yo puedo decir categóricamente es que a nosotros nos interesa de sobremanera que las actividades se sigan desarrollando. Tenemos todavía una tercera ola con afectación de personas en relación a la COVID. Tenemos grandes brechas de vacunas por atender no solamente a la población escolar, de que ya es una población importante, sino a toda la población. Tenemos más de 11 millones de terceras dosis que hay que colocar a nivel nacional y entonces esta actividad no puede detenerse y lo único que nosotros hemos pedido y nuevamente reiterado es que se requieren intervenciones estratégicas no solo en Lima metropolitana y Callao, se requiere intervenir en las regiones donde las brechas incluso son mayores, donde se ha caracterizado mayor riesgo epidemiológico. Exacto. Y en definitiva esas situaciones estaban carentes. Entonces nosotros quisiéramos y de verdad que la nueva gestión en la Dirección de Inmunizaciones tenga ese apoyo necesario, auguramos de que eso sea así. Definitivamente al dar un paso al costado y manifestar nuestra renuncia, nosotros quisimos con ese documento es que punto a punto estos aspectos sean discutidos y sean tratados y se vean en buen sentido, ¿no? En que se mejoren en realidad para el beneficio de la población y la salud pública. Estamos en la multiplataforma de RPP, también nos están escuchando a través de la radio. Y yo quería saber si usted toma la decisión de renunciar por Condori, es decir, o por lo que pasa cuando llega Condori, ¿no? Porque acá no hay nada personal. Pero usted toma la decisión cuando ve todas estas cosas, todo este desmadre, todo este desorden, que es consecuencia de la nueva gestión ministerial. Nosotros hemos solicitado reiteradas veces tener reuniones con el señor ministro. De hecho, tuvimos un par de primeras reuniones. Fue el primer día donde le expusimos toda la realidad sanitaria, hablamos del contexto epidemiológico, de la condición del ingreso de las vacunas al país, la necesidad de seguir abordando la atención en este objetivo importante y definitivamente pues concretamos en que teníamos que seguir trabajando activamente el tema. Sin embargo, en los siguientes días nos quedamos un poco sorprendidos porque habían algunas acciones estratégicas que quedaron canceladas. Una de ellas fue la programación de las asistencias técnicas a las regiones, así como también las vocerías técnicas, no solo en Lima, sino en las regiones del país. Habían actividades que se estaban desarrollando por otras direcciones que eran propias o son propias de la Dirección de Inmunizaciones que ya no estaban coordinadas con nuestra, en este caso, nuestra jerarquía, y de igual modo pues teníamos cierta dificultad por entendernos sobre cuáles iban a ser las formas y los criterios para abordar el sustento técnico del DU, que por cierto ha salido ya aprobado, el DU 02 de este año 2022, este fin de semana. El decreto de urgencia, exactamente, pero que finalmente no recoge la propuesta económica que hiciéramos como Dirección de Inmunizaciones. Nosotros, o sea, menos. Exactamente. Hay una dificultad probablemente evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta todavía, bueno, ha sido emitida el documento, no tenemos el desagregado, pero definitivamente el presupuesto que ha sido estimado no incluye las propuestas técnicas que habíamos desarrollado. Nosotros en el país necesitamos
necesitamos trabajar activamente para, si queremos hacer todo un barrido de vacunación activo y recuperar esa dinámica con la que veníamos trabajando, aproximadamente 6.000 brigadas a nivel nacional. Estamos todavía trabajando con 2.000, entonces tenemos 4.000 brigadas de brecha que habría que organizar. Si en Lima Metropolitana y Callao, para cerrar brechas, necesitamos trabajar en un mes aproximadamente entre 500.000 a 800.000 dosis, entonces necesitamos en cada DIRIS en promedio de 250 a 300 brigadas activas, y lo que tenemos es en promedio 105, entonces no tenemos, estamos actuando prácticamente con la tercera parte en Lima Metropolitana, y en las regiones esa brecha es muchísimo mayor. Las contrataciones CAS en el interior del país no se pueden producir porque no tenemos la suficiente cantidad de recursos como para convocar nuevos. Por tanto, necesitamos recursos para pago de horas adicionales, para implementar mayor número de brigadas que técnicamente habían sido propuestas, pero que finalmente cuando ya se han desarrollado, digamos, reuniones de toma de decisiones, ya no hemos estado siendo convocados, ¿no? Le decía a Gabriela que estamos en la multiplataforma de RPP. Nuestros colegas de la radio, Joana Castro, quiere hacerle una consulta muy particular. Joana, adelante. Jaime, licenciada Jiménez, buenas noches. Usted acaba de mencionar que justamente como son las contrataciones CAS, hay ciertos inconvenientes para poder realizarlos. Más allá de un tema presupuestal, ¿cuáles son estos? Si nosotros recordamos los indicadores en relación a la estructura de recursos humanos, la tasa de recursos humanos no es uniforme en el país. Mientras en Lima podemos tener entre 27 a 30 enfermeros por cada 10.000 habitantes, en las regiones esta tasa es mucho menor. Entonces ocurre que si nosotros destinamos recursos para contratación de nuevos recursos en la Amazonía, por ejemplo, en la zona andina, los concursos quedan desiertos porque no tenemos recursos humanos nuevos para contratar. Por tanto, las estrategias que debemos de organizar son diferentes, y en ello incluye entonces las horas adicionales, la alocación de servicios. Por ello es que se propuso incluso al Congreso el tener la apertura y la aprobación para que los profesionales y los servidores de salud puedan tener también la oportunidad de la doble percepción, porque definitivamente lo que nosotros tenemos en el interior del país es carencia de recursos humanos, y cuando hablamos de especializados esto todavía se hace mucho mayor. Por tanto, esta diversidad y estas brechas en las tasas de recursos humanos definitivamente nos hacen pensar en una caracterización y una decisión diferentes. Jorge Rodríguez tiene una consulta para usted, Gabriela. Jorge. Gracias, Jaime. Licenciada Jiménez, muy buenas noches. Desde las regiones se está advirtiendo sobre un retraso en el proceso de vacunación, especialmente para los niños. Curiosamente, desde que asumió el ministro de Salud, Hernán Condori, ¿qué está pasando, por favor? Las dosis que nosotros estamos recibiendo en vacunas pediátricas han sido programadas y distribuidas en el país hasta este fin de semana pasado. Y lo que se tiene es la estimación de lo que se debe vacunar tanto en primeras como en segunda dosis. De acuerdo a la proyección que hemos estimado, es que justamente hasta fines del mes de marzo nosotros deberíamos llegar a una cobertura no menor del 70% en primeras dosis y de 60% en segundas. Entonces, tenemos regiones donde la velocidad de vacuna ha sido buena, incluido Lima. Sin embargo, hay algunas donde las vacunas están allí disponibles y no se está avanzando. Y es porque hay dos debilidades que tenemos que enfrentar. La primera es porque tenemos que seguir, al igual que con toda la población, desarrollando actividades comunicacionales totalmente estratégicas, y segundo es los lineamientos de política que se tienen que plantear con Minedu. Nosotros habíamos estado avanzando con los compañeros de Minedu en desarrollar ciertos lineamientos que implican entonces el abordaje en las instituciones educativas para seguir haciendo acercamiento de la vacuna a las familias. Esta necesidad aún no ha sido integralmente manejada y tratada, y consideramos que todavía estamos en esa oportunidad, pero todo tiene que ver también con dos medidas fundamentales. La primera, que tengamos la asignación de los recursos necesarios y segundo, que nuestras actividades comunicacionales, todo el marketing de la vacuna y otros, tiene que descentralizarse en el país. Gabriela, yo le quería consultar, gracias Jorge, gracias Joana, yo le quería consultar
sobre una declaración que hoy ha hecho Hernán Condori. Él dice que está desactivando mafias dentro del Ministerio de Salud que han estado operando por años. ¿Usted cómo le ha caído esta declaración? Bueno, nosotros vamos a cumplir un año íbamos a cumplir un año de trabajo en el Ministerio de Salud. Fuimos convocados en una situación de crisis sanitaria terrible. Veníamos ya de una región, somos servidores públicos del Estado, y definitivamente lo que puedo decir es que durante todo el año he visto que los equipos técnicos han trabajado muchísimo, pese a que siempre van a haber limitaciones. Ha habido todo un esfuerzo desplegado para contar con los recursos necesarios, y por ello hemos tenido el año pasado 2 decretos de urgencia, la 051, la 089 y otros decretos que se han venido trabajando en el Ministerio de Salud y en las regiones, y dentro de ello entiendo que todos los procesos son auditables. En ese sentido, lo que nosotros podemos decir desde nuestro espacio, no tenemos intención de entrar a controversia con el señor Ministro de Salud. Lo que nosotros pedimos es que haya un diálogo empático entre la parte técnica. Es importante la parte política, creo que sí, pero es importantísimo, mucho más importante, que se siga teniendo en cuenta 2 ejes fundamentales para avanzar. El primero es que se tiene que seguir considerando un equipo de inteligencia sanitaria o inteligencia estratégica que día a día esté evaluando la situación de la COVID. En este momento no tenemos una información correcta, integral en ese sentido, por lo menos no la estamos socializando. Tener la movilización de información continua de la población vacunada, y para ello nosotros exigíamos el que se permanezca el profesional, el equipo técnico responsable de manejar la información para la toma de decisiones, y en ese escenario garantizar el tercer elemento, que es la logística. En ese escenario hablamos entonces actuar en función a evidencias, actuar en función a información, y eso implica pues que la comunidad tiene que estar plenamente informada, y para ello no podemos estar solo en Lima, debemos de bajar a las regiones, debemos ir donde nuestros compañeros, brindar la asistencia técnica necesaria, interactuar con las autoridades locales y avanzar juntos, que es lo que nosotros necesitamos realmente. ¿Usted qué sintió cuando vio el video del señor Condori promocionando agua racimada? Bueno, lo que nosotros podemos decir es que tenemos siempre una expectativa muy alta de nuestras autoridades, y además también tenemos que decir que asumimos los retos con toda la hidalguía, pero ello implica pues que tenemos que estar preparados para el espacio que vamos a asumir. En nuestro caso, lo que nosotros podemos decir es que como salubristas públicos, como servidores del Estado, como personas, como habitantes de nuestro país, lo que requerimos es tener un trabajo definitivamente con mucho carácter técnico y humano, y bajo ese sentido las autoridades eligen a nuestros ministros y a las jerarquías que corresponden, y lo que nosotros, los que estamos pues los profesionales o los equipos de mando medio, lo que esperamos es que nuestros superiores pues tengan la capacidad técnica de conducir y liderar un buen equipo. El señor Condori claramente no las tiene. Bueno, en general, pues nosotros estamos viendo que aún necesitamos ordenarnos, requerimos una mejor implementación de operaciones y decisiones de orden técnico, que lamentablemente no lo estamos viviendo en estas semanas. El equipo de alto nivel que renunció primero, ¿no?, apenas llegó Condori, hablaba de la idoneidad y de la ética, y remarcaron en todo momento la palabra ética. Y la palabra ética está en la salud pública, entre otras cosas, asociada a el buen proceder del galeno, el buen proceder del profesional de la salud. Una persona que promociona esta agua racimada, que además miente diciendo que está aprobada por la FDA cuando no está aprobada por la FDA, ¿qué le dice a usted? Es decir, cuando el señor que promociona agüita racimada está viniendo, caminando al Ministerio de Salud, yo imagino que, no sé, a usted le debe haber entrado un temor, un claro miedo, porque lo que decían en el comunicado los profesionales que se fueron del equipo de alto nivel es que eso desmoraliza a cualquiera, ¿no?
Probablemente y seguramente cada grupo ocupacional pues también evalúa el performance y el perfil de sus líderes. El Colegio Médico tiene una posición al respecto. Nosotros como profesionales no médicos también tenemos una posición gremial y también personal al respecto, y lo que podemos decir, a pesar de todas esas dificultades, cuando escuchamos pues hablar a nuestras autoridades, decimos, bueno, vamos a avanzar, vamos a organizarnos, veamos qué es lo que tenemos que avanzar en el camino. Si nosotros tenemos un reglamento de organización y funciones, tenemos un manual de organización y funciones, tenemos un plan nacional elaborado y aprobado, tenemos normas técnicas, protocolos, ¿qué hay que hacer? Hay que respetar esos documentos y avanzar. Pero si en el interior del equipo empezamos a desconocer esos documentos técnicos y empezamos a actuar de una forma desordenada, entonces es cuando nosotros decimos, ¿se están cumpliendo con los parámetros? ¿Se está cumpliendo con los criterios éticos? ¿O es momento de decir, bueno, paremos un poco? La verdad, nosotros no hemos tenido ya la oportunidad de conversar con el ministro, tampoco tuvimos oportunidades de conversar con el viceministro, realmente hemos estado así muy desordenados, y la última vez pues que ya hemos conversado ha sido cuando hemos presentado la carta, que la verdad por razones éticas también lo tengo y lo debo de aclarar. Yo presenté mi documento por mesa de partes, esperé tener a la reunión con las autoridades, esperé que se me convoque y no fue así. Entonces cuando tuvimos la conversación entendí claramente que hace días atrás ya tenían mi reemplazo y lo que estaban esperando era probablemente que yo renuncie. Entonces ya lo hice y lo que nosotros esperamos es que si hay elementos en el equipo que no somos considerados, pues las personas que lo están lo sigan avanzando. Nosotros deseamos todo el éxito del mundo a los equipos que están trabajando, pero al mismo tiempo también exhortamos a la población que se siga sumando a esta tarea importante como son las inmunizaciones en el país, considerando que las regiones siguen desarrollando ese esfuerzo importante, las brigadas siguen yendo a las actividades de vacunación. He visto con mucha emoción y mucho cariño cómo el viernes, sábado y domingo nuestras brigadas han seguido desarrollando las actividades que han estado programadas. Entonces decimos, bueno, no estamos, pero el camino sigue avanzando. ¿Y qué es lo que necesitamos, por tanto? Es que esas necesidades que han sido planificadas, expresadas, documentadas, se sigan atendiendo y que sigamos avanzando para que podamos cumplir con la tarea que es justamente de proteger a nuestros ciudadanos contra la COVID. Brevemente, porque el tiempo nos gana, Gabriela, agradeciéndole, por cierto, su presencia, ¿corre riesgo para usted la vacunación? ¿Corre riesgo, sobre todo, el ritmo con el que se venía vacunando? Si no garantizamos el número de brigadas necesarias para el país y para Lima metropolitana, corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo trazado. Recordemos que en Lima debemos vacunar no menos de 500.000 dosis por cada DIRIS en un mes. Y ello implica pues tener 3 veces más el número de brigadas con el que contamos. Y eso incluye a todo el país, con énfasis en las regiones donde las brechas son mayores. Claro. Por tanto, creo que estamos en un momento importantísimo de tomar nota sobre esa necesidad. Gabriela Jiménez ha sido directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Es francamente lamentable que haya salido del Ministerio de Salud en un momento como este. Le agradecemos mucho, Gabriela, por su presencia en el programa, por esta entrevista, y que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gabriela Jiménez con nosotros. Una pena realmente, ¿no? Una pena. Y ya lo ha dicho, corre riesgo inmunizar a los peruanos con la dosis de refuerzo, que es lo que necesitamos todos en este momento. Bueno, quien les habla ya tiene las 3 dosis. Hay mucha gente que las tiene. El 30% del país la tiene. 3 dosis. Mañana hay un plantón de los médicos, del Colegio Médico principalmente. Es un plantón que promueve el Colegio Médico del Perú. Pide la destitución, el Colegio Médico, digo, de Hernán Condori, ministro Agüita, ministro de Salud, designado por Pedro Castillo para pagar la cuota serronista en su gobierno y, en pocas palabras, evitar ser vacado. La cuota por encima de la salud de los peruanos. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos con otro testimonio valiente
de una funcionaria de carrera que dejó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y quien la semana pasada ofreció un testimonio en exclusiva y habló de casi lo mismo, ¿no? Profesionales, eso es mucho decir, o es un eufemismo decirlo, gente vinculada al partido serronista en el MTC. Ha salido Silva. Tenemos la palabra de Fabiola Caballero, porque nada está dicho.